un hombre que aseguró haberse acostado con al menos 1000 mujeres. Otras fuentes aseguran que no fueron 1000, sino 2000. El número real será discutido en este video. Lo cierto es que este galán en vida entró al top 10 de las leyendas vivas del sexo. En un mundo de rock and roll donde hay tantas figuras perseguidas por fans como Jon Bon Jovi, Sebastian Bach, Bret Michaels y Tommy Lee, en este mundo de rock and roll y heavy metal pocas figuras alcanzan al único Lemmy Kilmister. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si no te has suscrito te recomiendo que lo hagas. No olvides la campanita, darle me gusta y dejarme el comentario de lo que tú quieras. Ya habiendo hablado de anécdotas de Mötley Crüe y de Ozzy Osbourne, hoy vuelvo con una de las figuras más escandalosas, prominentes y emblemáticas del heavy metal, el gran Lemmy Kilmister. Who'd win in a wrestling match, Lemmy or God? Lemmy. God. Wrong, dickhead. Trick question. Lemmy is God. Para los que no lo conocen, Ian Fraser Kilmister, más conocido como Lemmy, era un músico inglés especializado en cantar y tocar el bajo, y que luego de pasar por algunas bandas como Hawkwind, llegó a la fama internacional con su banda de heavy metal Motorhead. Motorhead. Oh, what are they teaching this place? Si ya se han familiarizado con mi canal, sabrán que no me enfoco en la carrera profesional de la persona o personas de las que esté hablando. Acá yo les traigo es chisme. Por tanto, por más impresionante que haya sido la carrera de Lemmy y cómo se cimentó en la historia como el padrino del heavy metal, aunque este título sea disputado por Ozzy Osbourne, a quien ya le dediqué un video, por cierto, yo les traigo es el chisme y eso es en lo que me voy a enfocar. Aunque como verán, las anécdotas de su carrera van más o menos de la mano. Hoy por eso vamos a ver la escandalosa vida de Lemmy Kilmister. Su nickname Lemmy surgió a muy temprana edad en el colegio, por su hábito de pedir dinero para jugar en las máquinas tragamonedas. Let me a quit till Friday, préstame una libra esterlina hasta el viernes, que si se dice rápidamente, Lemmy se transforma en Lemmy. Aunque esto es más la versión más acertada, ya que Lemmy admitía que realmente no sabía de dónde venía el apodo. Desde pequeño aprendió a tocar la guitarra y se vio rodeado de chicas, rock and roll, chicas y caballos era lo que le gustaba. Una de las primeras bandas en la que Lemmy estuvo fue The Rockini Vickers y con ellos pasa nuestra primera anécdota. Siendo muy joven, con 21 años en 1966, Lemmy asegura que estando bajo la influencia de ácidos vio un ovni. Algo que pasó por el horizonte, se detuvo en medio del cielo y luego desapareció a toda velocidad. Más adelante, dejando The Rockin' Vickers, Lemmy conseguiría un trabajo que definiría por muchas razones su carrera musical, siendo este trabajo el de roadie para The Jimi Hendrix Experience. Mírenla, esperen. Te necesitamos para golpear los micrófonos y decir probando, probando. ¿No pueden hacerlo ustedes? Y entre todas las cosas que involucra este tipo de trabajos, como el manejo de equipos, también del mismo Jimmy, Lemmy aprendería sobre drogas. Jimmy me enseñó a encontrar drogas en los lugares más inverosímiles, porque eso era parte de mi trabajo con él. También contaría cómo le enseñaría a manejar los viajes con ácido, y eso sí, jamás dejaría de alabar a Jimmy como músico. Tiempo después, Lemmy en 1969 en una confusión se metió una cucharadita llena de sulfato de atropina en lugar de sulfato de anfetamina. Según el mismo Lemmy, aquello era 200 veces la sobredosis. Y como él mismo lo cuenta en sus memorias Wine Line Fever, recordó haber hablado con un televisor antes de desmayarse. Según el médico que lo atendió, de haber esperado una hora, Lemmy habría muerto. Y aún 2 semanas luego de aquel incidente tenía alucinaciones esporádicas. Ya fue posterior a esto que entraría a la banda Hawkwind, en donde aprendió a tocar el bajo, porque a pesar de que Lemmy cimentó su carrera como bajista y vocalista, no fue hasta que tuvo 23 años que tocó su primer bajo. Estando en esta banda, Lemmy siguió consumiendo píldoras, anfetaminas y speed, volviéndose adicto. Él y un técnico de sonido de la banda pasaban noches enteras consumiendo anfetaminas, ambos interesándose en hacer el cuerpo humano saltar sin detenerse. Para disminuir los efectos de la anfetamina lo mezclaba con depresores, pero al aburrirse le metía más anfetaminas de otros tipos y cocaína.
De gira con la banda, tuvo un problema con sus compañeros al querer faltar a una de las presentaciones, con el fin de ir a Chicago a encontrarse con una groupie, todo porque ella tenía metanfetamina. En otra ocasión, en una de esas mezclas de drogas que les acabo de contar, su respiración bajó tan súbitamente que quienes lo acompañaban, al verlo ahí tirado con los ojos abiertos y una respiración casi indetectable, pensaron que había muerto. Pero la gota que derramó el vaso, al menos con Hawkwind, fue el hecho de que, estando de gira, fue arrestado en la frontera de Estados Unidos con Canadá, específicamente en Toronto, por posesión de, sí, anfetaminas. Aunque Lemmy confesaría que no estaba en posesión de anfetaminas, sino de cocaína, es decir, ahí las autoridades cometieron un error. Igual fue despedido antes del siguiente show del grupo, y según Lemmy, si lo hubieran arrestado por ácido y no anfetaminas, no lo hubieran echado de la banda. Infortunadamente, Lemmy no se tomaría este despido de buena manera. Infortunadamente para sus excompañeros de grupo, ya que Lemmy, enfurecido por esto, decidió vengarse acostándose con las novias y esposas de sus compañeros. Esto contado en Lemmy, The Definite Biography de Mick Wolf. Regresé a casa y metí a todas sus viejas. Me aseguré que las de Simon King y Alan Powell fueran primero. Alan Powell todavía no me ha perdonado y espero que nunca lo haga, ya que había mucha malicia involucrada y realmente hice en serio cada puto minuto. Aquí entra una persona muy importante en la vida de Lemmy, Phil Filthy Animal o Inmundo Animal Taylor. Feliz Navidad, Inmundo Animal. Se conocieron en 1975. Lemmy estaba ya en otra banda llamada Hells Angels y Phil solía ir a visitarlos y a drogarse. Luego él se encendía y se desmayaba y teníamos que despertarlo en la mañana y mandarlo a casa. Siempre nos decía que era baterista, pero nunca lo tomamos en serio. Fue hasta que el baterista que Lemmy tenía originalmente no dio la talla que lo llamó. Probó que era el maníaco que necesitábamos. Taylor, además de baterista encubierto, también era un antiguo skinhead y hooligan del Leeds United Football Club. De las primeras anécdotas con Taylor hay una en la que luego de haber estado varias noches sin dormir por las drogas, una mañana Taylor saldría al jardín completamente desnudo a gritar, saltar y golpear cosas, que cuando los vecinos salieron a ver qué pasaba, la respuesta fue un simple "todo está bien, estoy drogado", que fue ese mismo día que Lemmy le pidió a Taylor que asumiera la batería. Eddie Clark o Bass Eddie Clark se uniría poco tiempo después, y así nacería el clásico Motorhead. Motorhead. Dato curioso es que ese nombre provino de una de las últimas canciones que Lemmy escribió para Hawkwind. Motorhead, además de influenciar bandas de gran renombre como Metallica, influenció mucho a la cultura punk, pero había costumbres de ese movimiento con el que Lemmy no estaba de acuerdo. Por ejemplo, recibir la lluvia de flemas de los fans durante los conciertos, algo que él afirmaba que nunca le gustó, aunque lo tuvo que aceptar ya que no lo podía detener. Para Ink, Lemmy contaría: "Una vez vi a un tipo escupir una cosa grande y verde en mi brazo, y yo tomé prestada una línea de Winston Churchill. Tomé eso de mi brazo, me lo froté en la cabeza y dije: ¿ves eso? Esta noche yo voy a ducharme y estaré limpio, pero mañana tú seguirás siendo un imbécil apestoso". Para los años 70-80 salió un rumor falso que decía que Keith Richards de los Rolling Stones había tenido un procedimiento en el que le drenaron toda la sangre y se la reemplazaron por nueva, más sana. Recordemos que en cuanto a abuso de sustancias, uno de los rockeros que encabeza las listas es Keith Richards. Supuestamente el manager de Lemmy quería que a él le hicieran lo mismo. Lemmy contaría que lo llevaron a un doctor que le dijo que su sangre estaba tan llena de drogas que no sería bueno hacerle nada. Tomaron una muestra de sangre, volvimos una semana después por los resultados y él dijo: "No importa lo que hagan, no le den sangre limpia, probablemente lo mataría", que supuestamente su sangre ya había evolucionado a un tipo de sopa orgánica y que podían encontrar en ella todo tipo de sustancias, que supuestamente ya no tenía sangre humana en su sistema y que era tan tóxico principalmente por el speed y el alcohol que cualquier tipo de sangre fresca lo mataría. ¡Ay, ajá! Y digo supuestamente porque a pesar de que Lemmy contaría esta historia un montón de veces, el manager, el de la supuesta idea, negó esta historia. Una de las cosas por las que Lemmy era conocido era por su excesiva bebida,
Prácticamente su imagen no estaba completa sin una botella de Jack Daniels. En el documental Motorhead Live Fast, Die Old, contaría cómo se bebía una botella completa de Jack cada día y que era algo que hacía desde los 30 años. Su relación con el Jack y la Coca-Cola, ya que sufría de diabetes, se detuvo en el 2013 con 68 años. 57. Not true. Comenté la adicción de Lemmy a las anfetaminas y el speed. También era adicto al LSD, pero su favorita siempre fue el speed, por hacerlo sentir fresco y con energía a pesar de no haber dormido en muchas horas. Y eso era lo que lo paraba en los escenarios. Lemmy is famous for his love of speed. He even named the band Motorhead, American slang for a speed freak. I've had such a good time taking speed, you would not believe it. If I could describe it, you would not believe it. And acid too was a great thing, you know. I don't care how they dress it up now, it's evil and people have gone nuts. Of course they have. People have gone nuts who've never taken acid. You know, people went nuts because of the First World War, you know. People went nuts because of whatever, but like acid made me a better person, you know. ¿And speed? No, speed's functional. Speed just gets you there on time, you know. Sin embargo, y aunque decía que había probado todo lo demás, por fuera de la lista sí se habían quedado la heroína y la morfina, es decir, jamás se había inyectado nada. Esto sin dar más detalles, a modo de que uno saca sus propias conclusiones, porque la única vez que vio morir a alguien fue por heroína. Ya que hicimos mención a la escena punk, una de las personas que se acercó a Lemmy fue Sid Vicious de los Sex Pistols, con la confianza de que él le enseñara a tocar el bajo, algo con lo que Lemmy se rindió al tercer día. Pero Sid, deprimido, le insistió que sí sabía tocar, a pesar de lo que Lemmy dijera. Par de meses después, al reencontrarse con Sid en un bar, le contó que estaba tocando con los Sex Pistols a pesar de no saber tocar. Lemmy diría que Sid era un buen chico, alguien que realmente quería aprender, que eran buenos amigos a pesar de que Sid era muy conflictivo, y Lemmy contaba cómo había fallado con él. Por si no conocen a Sid Vicious, además de su corta carrera musical con los Sex Pistols, pasó a los anales de la historia por supuestamente haber asesinado a su novia Nancy, algo que realmente no se pudo comprobar y moriría de una sobredosis tiempo después, a lo que la gente cree que la pareja tenía un pacto suicida. Pero pues bueno, volviendo a Lemmy. Una de las características más excéntricas de Lemmy era que hablaba abiertamente de su fascinación con la Alemania nazi. Contaban cómo, luego de un show en Austin, Texas, en el 95, lo descubrieron en una escena sadomasoquista con una chica mientras él usaba de pies a cabeza un uniforme de la Gestapo, que todo era consensuado y que la chica estaba encantada con las nalgadas que Lemmy le daba con la justa. Si era una parte de Lemmy y las mujeres, solo que esta anécdota hace parte de esa fascinación particular que él tenía, ya que argumentaba que los malos tenían las mejores cosas. Eso incluía no solo a los nazis, sino al Partido Confederado y a Napoleón. El Partido Confederado hace parte de mi último video para que lo vayan a ver. Estas son solo algunas de las anécdotas de Lemmy y algunas que involucran abuso de sustancias, con lo que podemos estar de acuerdo que el cuerpo eventualmente pasa factura. Por tanto, para el 2011, con más de 60 años, le diagnosticaron arritmia, por lo que un desfibrilador automático en miniatura le fue instalado en el pecho. El funcionamiento es muy sencillo. Si el dispositivo detectaba un latido cardíaco irregular, emitía una descarga eléctrica. Obviamente, luego de aquella cirugía, Lemmy se vio obligado a dejar de fumar y reducir su consumo de alcohol. Reducir significa que solo tomaba una bebida al día. Sin embargo, su cuerpo empezó a retener líquidos y se vio obligado a estar en cama por 2 semanas, algo que los médicos no entendían. No entendían los problemas de recuperación y el aumento de peso, hasta que Lemmy confesó que, a modo de sustituir el alcohol, consumía una cantidad excesiva de arándanos. Supongo que cualquier exceso no es bueno para nadie, incluso las cosas que se supone que son saludables. Como lo conté al inicio del video, Lemmy entraría en el top 10 de la revista Maxim de las leyendas vivas del sexo, llegando al puesto número 8. Los números de mujeres varían entre 1000 y 2000. La primera sería a los 18 años, otras fuentes dicen que 17. En todo caso, Lemmy contaría que había ocurrido en una playa en la lluvia y que fue una experiencia miserable ya que la arena se mete por todas partes. ¿Qué?
Tengo mucha harina en los calzones. Y desde ahí fueron 1000, 2000. Su estimado oficial era de 1200. Y dado que nunca se casó, pues en sus propias palabras, nunca tuvo un tiempo de pausa. Que su secreto del éxito con las mujeres era hacerlas reír. Que a ellas no les importaba cuán guapo él fuera. Si le preguntaban si no le afectaba lo obvio, que era que las mujeres lo buscaban por ser una estrella de rock. Y él lo sabía y lo aceptaba, que dado lo promiscuo que él era algo con lo que no tenía ningún problema. Porque él mismo era una puta y ni siquiera tenían que pagarle. Algunas muy contadas anécdotas con mujeres incluyen: una vez que en plena función una fan se subió al escenario y comenzó a hacerle una felación. Según Lemmy, él continuó con la función, estaba cantando y no podía parar. Otra vez, por las épocas de uno de los álbumes más emblemáticos de la banda, Ace of Spades, en 1980, Lemmy luego de un concierto se desmayó. En su libro de memorias cuenta que fue porque había recibido 3 mamadas aquella tarde. Había chicas por todas partes, en particular una india realmente linda. Ella me hizo 2 de las 3. Lo siguiente fue la respuesta que él dio a la pregunta de si alguna vez se había arrepentido de acostarse con alguien. Es como dice el dicho: nunca me he ido a la cama con una chica fea, pero me he despertado con algunas. La siguiente anécdota no es de él, pero Lemmy fue el que la contó para que se den una idea. Nuestro encargado de sonido tiene una historia divertida. Habían estas 2 chicas que nos siguieron por Alemania. Las llamamos los monstruos del rock. Una de ellas tenía 3 dientes, la otra era calva y ambas eran gordas. Una noche él llamó a una de ellas, desesperado y borracho, y se acostó con ella. Cuando despertó se escondió en el baño hasta que ella se fue. El director Peter Shosky, quien estaba haciendo el documental Lemmy, cuenta lo siguiente. Bueno, una de las características más reconocibles de Lemmy son el par de verrugas que adornan su mejilla, que supuestamente no eran verrugas sino lunares, pero bueno, algún dermatólogo nos dirá la diferencia. Tan icónicas eran que incluso para el 2002, según la revista Spin, Lemmy habría considerado venderlas en internet, ya que estas se habían vuelto muy grandes y estaba harto de afeitar alrededor de ellas. Y pues si se preguntan qué tienen que ver aquí, pues Shosky cuenta como en Filadelfia, en el Metal Masters Tour, una groupie, quien le mostraba sus senos a todo el mundo, le contaría cómo le había chupado las verrugas a Lemmy, y parecía estar muy contenta por aquello. Bess también contaría que incluso para el momento en que Lemmy tenía 65 años, aún conquistaba chicas jóvenes en sus conciertos. La mente de Lemmy era muy abierta en muchos sentidos. Ya ahondaré un poco más en eso, pero aquí lo que decía con respecto a la promiscuidad. Si un tipo se coge a 9 mujeres en una tarde, dirías que es un héroe. Pero si una chica lo hace, dirías que es una puta. No lo creo y no es justo. Las mujeres tienen múltiples orgasmos y nosotros no. Y aún así, nosotros somos los calenturientos por todas partes solo para poder tener nuestro momento. Sin embargo, para cuando tenía 68 años, comentaría él y el resto de la banda que ya las chicas no los buscaban, que estaban muy viejos y muy feos para ello. Ya con respecto al número, pues Lemmy no lo negaba y tampoco le parecía exagerado. Si lo calculas, es probablemente una a la semana, lo que no está mal para alguien en el negocio del rock and roll. De esto no pude encontrar la fuente sobre la conclusión de un periodista, pero en mi memoria recuerdo una entrevista en la que comenta que él no usaba protección, que tenía cierto ritmo para hacer las cosas y pues en ese sentido Lemmy era prácticamente inmune a las enfermedades de transmisión sexual. Igual Lemmy no sacaba pecho de sus conquistas, como dije, argumentando que era un número razonable. Se nombran otras figuras como Mick Jagger con un número aproximado de 4000 y Lemmy menciona a Gene Simmons de Kiss con un aproximado de 5000, quien incluso tomaba fotos de ellas pegándolas en su refrigerador. Que Lemmy también tendría fotos de sus conquistas, pero cuando comenzó su vida sexual no había Polaroids. Como les cuento, Lemmy nunca se casó o estabilizó con alguien. Sus mujeres ideales eran Raquel Welch, Halle Berry y Janet Jackson. No se acostó con ninguna de ellas. Esto diría: el amor es una condición miserable, te hace actuar como un idiota, te haces un enredo completo y luego te dejan. Brillante. Pero bueno, sí, esa entrevista que les juro que tengo grabada en mi memoria, en la que decía que no usaba protección, en la que dijo que tenía cierto ritmo para evitar embarazos indeseados, protección o no, con una vida sexual tan activa, ¿tuvo hijos? ¿Tuvo familia?
Los padres de Lemmy eran separados y su mamá se casaría posteriormente con otra persona. Sus padres biológicos se separaron luego de su nacimiento, por razones que él nunca supo, y a su padre Lemmy cuenta que solo lo vio una vez cuando tenía 25 años. Se citaron para comer pizza y cuenta que le pidió dinero a su padre para comprar un amplificador, pero que él le ofreció dinero para que sacara una licencia de conducir con el fin de que Lemmy se volviera vendedor puerta a puerta. Es bueno que la pizza no haya llegado aún, sería tu nuevo puto sombrero, fue su respuesta y se fue para nunca volverlo a ver. Con respecto al matrimonio, era algo muy sencillo. Comentaba que no había conocido parejas felizmente casadas, ni el matrimonio de sus padres, ni el de su mamá y su padrastro, que lo que mata una relación es el compromiso. En otras entrevistas diría que nunca conocí a la chica que me detuviera de mirar a las demás. Si lo hubiera hecho me habría casado. No me voy a casar para estar jugando. Eso es mi... Si te casas, debes ser fiel. Pero bueno, ¿tuvo hijos sí o no? Sí. Con tan solo 17 años conoció a una chica llamada Kathy, quien resultó embarazada y tuvieron un hijo llamado Sean. Sin embargo, lo dieron en adopción. Muchos años después, en el 2010, contaría que Kathy lo contactó, que era una trabajadora social, y le había comentado que se había puesto en contacto con el hijo dado en adopción, que siendo ahora un hombre adulto se dedicaba a la programación, que él se había sorprendido demasiado al conocer a su madre biológica, y que por su reacción la mujer no había tenido el corazón para decirle quién era su padre. Por tanto, Lemmy nunca tuvo interés en conocerlo. Supongo que si voy y lo conozco por pura curiosidad, podría arruinarle la vida. Es mejor para todos si no. Nunca lo conocí y no lo extraño. Lemmy tendría un segundo hijo con una mujer llamada Tracy. Esto en sus épocas en The Rockin' Vickers. Lemmy conocería a este hijo de nombre Paul Inder 6 años después y tuvieron una buena relación. Paul es guitarrista y acompañó en algunas ocasiones a Lemmy en el escenario. Estuvo con Lemmy hasta sus últimos días. ¿Un rockero más que no podía ver una mujer sino como un objeto sexual? No, para nada. Lemmy de hecho era muy adelantado a su época con respecto a su forma de pensar. Ya verán qué tanto. Como ya dije, él no juzgaba a las mujeres por sus experiencias sexuales y aceptaba cuando lo buscaban y cuando no, pero esto iba más allá. Él admitía el machismo y el sexismo que existía en una industria como la de él y ayudó a varios músicos mujeres en aquella industria. There is a lot of sexism in rock and roll, actually. That's why there aren't more girl bands. Because there was certainly a resentment among a lot of the tight trouser brigade, you know. I don't know why, but they do see it as a threat. But I don't have that attitude, so I really don't know what it is. Do you know what it is? No, I don't. I don't understand it because it never bothered me. You know? Lemmy colaboraría mucho con la banda Girls School, diciendo que Kelly Johnson, guitarrista de la banda, era tan buena como cualquier otro guitarrista que haya visto en su vida. Y no hubo ningún tipo de relación íntima entre él y la banda. Lemmy también hablaría de cómo desaprobaba que se rechazara a una mujer talentosa solo por su género, y serían múltiples colaboraciones que haría con mujeres y expresaría admiración por ellas. Soy un mujeriego, pero no significa que no pueda respetar a las personas. Lemmy también hablaría en contra del racismo. Se cuenta la historia de un adolescente afro interesado en el metal, algo que su padre desaprobaba por ser música de blancos. Lemmy lo alentaría a continuar. All right, you white man, because you might not be watching the TV because there's white people on it, you know. And if the black community can't handle you, shut them. You know, should you be penalised for giving people joy? Screw them. Do what you want. Abiertamente condenaba a Hitler y a la segregación racial. Being like that about another colour is the same as Hitler was about being Jewish and about other colours. You cannot be just one colour. If the bloody thing is ever going to work out properly, then we all have to intermarry and screw each other blind and get to be coffee-ish. Hablaba en contra de la religión, el gobierno y el establecimiento. They're all assholes anyway, you know. Every politician in the world is a son of a bitch. Anyway, they're all going to steal your money and raise taxes. You know, it doesn't matter what they say. They're always lying. That's their profession, to be a liar, you know. So you shouldn't expect anything better from any of them. Because it never, have you noticed, it never gets better. Estaba a favor de la legalización de las drogas, ya que generaría dinero a través de los impuestos.
pero reconocía lo difícil que esto es de aceptar. Sin embargo, hablaba de un consumo responsable, que deberías saber quién eres antes de ponerte a meter drogas, y que además de no casarse, el segundo error que nunca cometió fue el de inyectarse. Si quieres probarlas, adelante, no te puedo detener. Si ya lo estás pensando, lo vas a hacer de todas formas, pero son algo muy poderoso. No puedes solo probarlas y volver a lo que eras, te van a cambiar, a veces para bien, pero mayormente para mal. Si te estás metiendo agujas, esas son malas noticias. Incluso con mi reputación, ni una vez, nunca. Con su visión anti-matrimonio también decía que la poligamia era buena idea, ya que le gustaba el romance, pero el problema era en hacerlo durar. Y para que vean lo adelantado a su tiempo que era, solo voy a citarlo y dejar que ustedes saquen sus conclusiones. Esta es parte de una entrevista que le hicieron a Lemmy, donde una de las preguntas era acerca de un rumor de que se había acostado con una persona transexual. Ah, sí, me cogí a uno, sí. Pues resolví que si él tiene las agallas para que le remuevan la verga y las bolas, yo tengo las agallas para vérmelo, ¿sabes? Lemmy nunca pensó en retirarse de los escenarios, sino hasta que su cuerpo no pudo más. Igual creía en tener una vida tranquila. No le interesaban los negocios o reality shows. Entonces creo que ya pueden tener una idea de cómo y quién era Lemmy. You should be sufficient in yourself, man. You should do the best you can do. You should make the world a better place for having been in it, yeah? On your way through it, you should improve it, not f*** it up, not suck from it, you know, you should make it better. You should give to it. El mundo perdería a Lemmy el 28 de diciembre del 2015. Fue el segundo miembro original de Motorhead en morir. El primero fue Phil Taylor aproximadamente un mes antes de Lemmy, el 12 de noviembre del 2015. Y Fast Eddie Clarke sería el tercer miembro original, falleciendo el 10 de enero del 2018. Lemmy ya sufría de diabetes, hipertensión y tenía aquel desfibrilador implantado. Moriría 4 días después de cumplir 70 años de cáncer prostático, arritmia cardíaca y fallo cardíaco. Su funeral fue el 9 de enero del 2016 y fue transmitido por YouTube, y desde entonces los homenajes han sido interminables. Y hasta aquí una mirada a Lemmy Kilmister. Lemmy es una biblia, entonces esto que les conté es solo una mirada general, considerando que no me enfoqué en su música, entonces de él se podría hablar un montón. Pero creo que es una buena presentación a quienes no lo conocían y si su música no es particularmente de su gusto. Rock and roll is a very positive thing, you know, it's very denigrated now, but they can all fuck off, you know. We fed the world when the politicians wouldn't, didn't we? You know, we shamed them into feeding Ethiopia. You know, so f*** you know, politics. La verdad no sé qué más decir que no hayan hecho personalidades de la música. Lemmy inspiró infinidad de bandas desde Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters. Entonces no me alcanzaría la vida y no le haría justicia. Hay celebridades amadas de forma general y mundial como Keanu Reeves y Brendan Fraser. En el mundo del rock and roll y heavy metal, donde hay tantos conflictos, tantas peleas y tantas rivalidades, se podría concluir que si hay una personalidad amada, admirada, extrañada y recordada por todos, es el impresionante maestro, padrino del heavy metal, Dios. The one and only Lemmy Kilmister.